Bien, toda la sociedad, absolutamente todos los sectores económicos se han visto afectados por esta situación. Uno de ellos, especialmente castigado, es el sector cultural. Es un caso especial y paradigmático porque su parálisis no solo afecta a sus trabajadores, a creadores, a artistas, promotores, técnicos de montaje, etcétera, todos los profesionales implicados en él, sino que también ha privado a sus receptores, al público, de una parte fundamental de su actividad, que es el disfrute del arte en directo, el contacto directo con los espectadores, a los que desde hace meses, y quizás cuanta más falta les hacía, les falta ese alimento, el alimento del alma, que en ocasiones es tanto o más importante como el propio alimento del cuerpo. En un minuto va a ser el turno de Joaquín King Martínez, que es codirector y socio fundador de Esmerarte Industrias Creativas, artífice del Festival Osondo Camiños, presidente de Esmúsica, la Federación de la Música en España, que agrupa a las principales organizaciones que estructuran el sector de la música en nuestro país. Bien, Kim posee una trayectoria muy extensa en el ámbito cultural, pero no solo desde el punto de vista artístico y musical, sino también industrial y socioeconómico. De hecho, su formación, especializada por un lado en el ámbito laboralista, en recursos humanos y dirección de empresa, y por otro específicamente en gestión cultural, le otorgan esa actitud permanente de defensa de las mejoras del sector, de la lucha por la profesionalización y los derechos y obligaciones específicas de sus trabajadores, por la visibilización exterior de la cultura, de la identidad gallega fuera de nuestras fronteras, de la colaboración con las instituciones para conseguir el desarrollo sostenible de las industrias culturales, porque son precisamente eso, industrias, como tantas otras, generadoras de riqueza, en este caso riqueza económica y de la otra, de la que os hablaba antes, identitaria, emocional, riqueza de espíritu. Bien, como él mismo dice en su página web, convertimos público en fans, mensajes en contenido, eventos en experiencias inolvidables e historias en películas. Con todos vosotros, King Martínez. Gracias. Buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme a este foro. La verdad es que estaba maravillado escuchando a mis compañeros. Y nuestra parte, la parte de la cultura, cuando me pasaban el título de decir el cambio de paradigma del sector cultural. La verdad es que estamos viendo qué cambio, porque la cultura, al contrario que otras disciplinas, otras ciencias, la verdad es que estamos en una situación en que hemos parado antes que nadie, probablemente volvamos después, al final de la cadena, es entendible. Lo primero es, desde luego, la salud, lo primero es protegernos. Pero ha habido como históricamente una deuda con la cultura en el sentido de que no se ha estructurado adecuadamente. Y desde la parte que me toca, que hace ya unos años creo en el asociacionismo, yo soy gallego, nací en un concello de Portas, en Briallos, trabajo en Galicia y trabajo para en muchas disciplinas. Soy manager de varios artistas, aparte de Osondo Camiño en Porta América, otras muchas cosas por ahí. También producimos algunas películas y documentales. Y lo que estábamos viendo todo el rato es que dónde está nuestro espacio, dónde está nuestra capacidad de ensamblar todo lo relativo a nuestra profesión, porque somos como muy débiles. En cuanto ha aparecido alguna crisis, en cuanto ha aparecido alguna situación que nos ponía en peligro, de repente la cultura era pues esa María, ¿no?, que hablábamos de la asignatura siempre pendiente, ¿no? Y la cultura, claro, es algo que en este confinamiento que hemos vivido no me puedo imaginar si no hubiésemos tenido esas series, esas películas, esos libros, esas canciones, esos discos que hemos podido rescatar. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer y hacer un reconocimiento realmente a la cultura y al valor, porque la cultura es algo que realmente nos identifica. A veces vemos por ahí que se habla mucho de las banderas y no tanto de la identificación con nuestra historia, con nuestro patrimonio, con la capacidad de poder manifestarnos, y eso sí que es una gran pertenencia, ¿no? Y yo lo que quería es hacer un enfoque, y no reivindicativo, pero sí enunciativo, porque
porque faltan muchas cosas por hacer. Y quería hacerlo como en 3 bloques, ¿no? Un bloque desde el punto de vista socioeconómico y estratégico de la cultura, pues cuáles son los valores, ¿no? Los valores de la cultura, desde el punto de vista socioeconómico, nos pasó una cosa muy curiosa, que en la crisis anterior, de repente, hubo un incremento mientras el sector de la cultura se vio muy perjudicado por la crisis, lo que nos estaba ocurriendo es que había mucho más interés por parte de mucha gente que quería dedicarse a este sector, ¿no? Y ahora mismo empleamos, con datos del año pasado, a más de 700.000 personas. Yo en la parte que me toca, de la parte de la música, me toca ser presidente de EsMúsica, que es la Federación de la Música de España, que reúne a 111.000 socios detrás, a través de las 9 asociaciones más importantes, que entre la música grabada, la música en vivo, todo lo que son los derechos de autor, las editoriales y todo esto. Ahí ocupamos unos 300.000 personas. ¿Y qué personas? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué profesionales están detrás de todo esto? Pues aquí no solamente están los artistas, que por supuesto, sino que está todo el personal, todos los trabajadores a nivel técnico, a nivel administrativo, a nivel de gestión, de logística, mis compañeros que están aquí trabajando siempre aquí alrededor, y somos una industria. Muchas veces no se da identificado como tal, ¿no? Y somos una industria que generamos en España un 3,2%. No somos un 7, un 12, un 14, somos un 3,2. Somos un 3,2 y es un porcentaje muy alto, además, porque conlleva una relación directa con nuestra identidad, como decía antes, y con nuestro patrocinio, con nuestra capacidad de pertenencia a nuestro patrimonio. Paradójicamente, también ha habido como este contexto COVID, lo que ha venido es a cortar, a cercenar un crecimiento que estaba habiendo de un 3,6% de actividad de nuevas empresas que estaban trabajando, además, en crecer, sobre todo en la era digital, la transformación digital, hacia los nuevos contenidos, hacia la nueva dimensión. Paradójicamente, también, cada vez consumimos más cultura, cada vez es más fácil llegar y tener acceso a todos los contenidos, pero hay que empezar como a reconocer realmente al creador. Y esto es un poco toda esa inercia que llevamos de crecimiento empresarial, tenemos que hacerlo de una manera muy balanceada, porque corremos el riesgo de perder al creador. Y la cultura es un elemento, además, que desde el punto de vista estratégico para muchas empresas, todo lo que es la creatividad, todo lo que es la parte artística, dota de esos nexos necesarios para mejorar el producto, sea o no sea un producto cultural. Cualquier empresa, cualquier iniciativa empresarial necesita de la creatividad, necesita de la parte artística, necesita del elemento cultural que lo distinga y que de alguna manera le permita competir en un mercado, ¿no? Esos son valores desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estratégico, aparte de lo que es el gran valor que tiene la cultura desde el punto de vista experiencial. Nos hace ser mejor personas, nos enriquece y nos facilita realmente muchas otras cuestiones de nuestra vida del día a día. Decía que íbamos a hablar de los valores, también de esos retos históricos que parece que como estoy como reivindicando, pero es que necesitamos mostrar de dónde venimos y qué necesidad tenemos para empezar a que esta crisis de repente se convierta en la oportunidad que necesitamos para poder salir de esta situación. Hace poco me tocó, además, estar en el Senado porque se aprobó una declaración, además, por votación unánime por parte de todos los partidos políticos, de declarar la cultura como bien esencial. Estamos en esa parte. Somos el 3,2%, sin embargo, en los presupuestos siempre nos toca, pues nos lleva tocando una parte que es muy menor a un 1%. Esto es una situación que parece que
cada vez que se elaboran algunos presupuestos, a la cultura tenemos que sacarle porque necesitamos para otras cuestiones, otras actividades. Y hay que respetarlas hasta cierto punto, porque hay que valorar lo que realmente significa la cultura y lo que nos puede ayudar en todo lo demás. También hay una carencia desde hace mucho tiempo de todo lo que son las normativas. Es decir, no tenemos capacidad de especificidad de lo que son normativas del propio sector. Y sin esto es muy difícil poder manejarnos, porque todo tiene que estar regulado, tiene que estar normativizado de tal forma que saber en qué hábitat, en qué momento podemos situarnos, ¿no? Entonces, estamos trabajando y ya pasando ese cambio necesario, estamos trabajando en ese pacto de la cultura, en el pacto de la cultura, que es unificar precisamente criterios entre todas las instituciones y todos los sectores implicados para dotarle de un concepto y una estrategia, unas líneas de acción comunes y todo lo que es un desarrollo de aplicación realmente efectiva a todo lo que es la cadena de valor de la cultura, de todas las disciplinas culturales, para que con eso podamos realmente salir de ese pozo donde estamos metidos. Por las especiales características de desarrollo que tiene todo el karma cultural, necesitamos distinguirnos también a la hora de tener una capacidad de gestión. Siempre estamos condicionados a veces porque estamos en Ministerio de Cultura, Educación y Deporte. Es decir, la cultura debemos de empezar a trabajarla como un valor estratégico de primer orden, porque interviene claramente en muchos otros sectores de manera transversal y empezamos a trabajarla en la implicación que tiene, o si no, vamos a tener un grave problema, ¿no? Entonces, hay cuestiones, hay sectores que, bueno, tradicionalmente son los sectores productivos de los que vivíamos casi siempre, y nos estamos encontrando en una situación de que esos sectores ahora mismo pueden ir pasando a otros mercados. Sin embargo, la cultura, todo lo que es el valor patrimonial, va a quedar ahí. Va a quedar ahí porque tenemos nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestra capacidad de crear. Trabajamos también en la ley de mecenazgo, trabajamos en todo lo que es el desarrollo de la marca país y creemos que es muy importante. Y por último, quería hablar de lo que son la parte de futuro, las oportunidades que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer ahora mismo en el contexto COVID es trabajar en 4 planes. Un primer plan de rescate y recuperación de ese sector, que tiene que ver con proteger el capital humano. No podemos perder a nuestros trabajadores que se puedan diluir en sectores productivos y perderlo, por lo cual no tendremos recuperación. Tenemos que trabajar, como decía, en esa parte de protección a nivel laboral. Tenemos que intentar trabajar en estos fondos europeos que nos van a llegar, que nos llegan además porque políticas europeas llevan un porcentaje mucho más elevado a la hora de distribuir esos presupuestos. Tenemos que trabajar conjuntamente en proyectos, en desarrollar proyectos que ayuden a fortalecer toda la cadena de todas las empresas para que esos proyectos realmente puedan trabajarse no solamente a corto plazo, sino a medio y a largo plazo. Y tenemos que trabajar también un observatorio de lo que es la cultura, lo que es el desarrollo de identificación de cuáles son los valores reales. Por otro lado, tenemos que estamos en un contexto COVID, no sabemos, estamos en esa incertidumbre y tenemos que empezar a trabajar en la unificación de los criterios. Los criterios en cuanto a todo lo que son las normativas. Imaginaros que nuestra actividad depende mucho de lo que es la movilidad de los artistas, de todos los trabajadores, y por tanto necesitamos que no existan 17 normativas, sino que necesitamos que exista una normativa unificada. Flexibilizar todas las normativas en materia de consumo, etcétera, etcétera. Trabajar en la promoción de la cultura y también utilizar este sector que muchas veces hemos demostrado, además hemos sido muy ejemplares en la ejecución
en estos momentos tan complicados, hemos conseguido que la cultura sea segura y también podemos ser un elemento, una actividad tractora para proteger de alguna manera y servir también a la hora de combatir este virus, porque sabemos aplicar los protocolos, porque lo hemos hecho bien. Hemos demostrado, y además hemos sido reconocidos como tal, de que este sector realmente hemos estado perfectamente adaptados, haciendo las cosas bien durante todo este periodo que estamos viviendo ahora mismo. Y por último, tenemos que trabajar en ese plan estratégico. Hablaba antes de lo que es toda la parte de la materia laboral. Si conseguimos identificar los puestos de trabajo, las categorías profesionales, esos convenios colectivos, lo que estamos creando ya es provocando que de esas bolsas de parados ya haya un interés de profesiones definidas. Tenemos que crear la formación. No tenemos formación pública y reglada en este sector, con lo cual sí que tendríamos que poder trabajar en este sentido. Hay muchos posgrados, muchos cursos privados, etcétera, etcétera, pero necesitamos tomarnos cierta parte de la industria cultural como un elemento formativo. Tenemos un problema relacionado con la fiscalidad. Cuando un artista compone una canción, está grabando esa canción, no está generando recursos, no está generando ingresos, y pasa un año, y pasan 2, pasan 3. Sin embargo, cuando al final va a tributar, pues al final por el mismo producto tributa 1, 2 y 3 veces, y habría que hacer un prorrateo de ingresos y gastos repartidos en esos años. Tenemos que trabajar en la transversalidad de este sector, porque el turismo, la logística, los medios de transporte, comunicación, etcétera, etcétera, se ha visto que la pérdida de este año, solamente por ejemplo en la música, han sido 1.000 millones de euros, pero se ha transformado en 7.000 millones de euros de pérdida de facturación del sector de manera indirecta. Si somos capaces de trabajar de forma transversal, estaremos generando mayor riqueza. Y por último, tenemos que trabajar en el talento. El talento es identificarlo, introducirlo en el mercado, consolidarlo, protegerlo e internacionalizarlo. Estamos en Galicia, estamos al final del camino. Tenemos una galleguidad repartida por el mundo, que es nuestra identidad, y realmente ahí está también parte de la capacidad de desarrollar ese talento, esa identidad que tenemos, y con ella podremos seguir adelante. Muchas gracias.